Son las 7:47. Saludamos al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Qué impresión, qué sensaciones le genera esta carta de los Lobos difundida por el presidente de la República, añadiendo de que su interpretación es que los delincuentes ya no se sienten protegidos por las autoridades? Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Mire, al escuchar tanto la noticia de la carta como su comentario, me viene a la imagen esas figuras milenarias que se llaman uróboros, no sé si usted conoce, es esa serpiente que se come la cola, y que eso ejemplifica una situación en la cual el organismo, en la cual el sistema se autoconsume, se autodestruye. Y yo creo que en la lucha contra el narcotráfico corremos el riesgo de que nos ocurra, es decir, un Estado que se vuelve más violento, más represivo, que invierte más dinero en la lucha contra el crimen organizado, pero el crimen organizado sigue creciendo, sigue ampliándose, porque la solución al problema no radica en la acción del Estado frente al crimen organizado. Lo que estamos asistiendo es un fenómeno global, y esto creo, Gustavo, que le hemos hablado varias veces aquí, de índole geopolítica, que si no se lo asume desde ese nivel, difícilmente o imposiblemente el Estado ecuatoriano va a poder resolverlo. Es un tema demasiado complejo y con una dimensión demasiado extensa y grande como para que el país por sí solo pueda combatir este fenómeno del crimen organizado asociado a las actividades del narcotráfico. Ha generado estas reacciones de carácter político también. Construye con sus asambleístas, han instado a Daniel Noboa, lo hicieron a través de un comunicado público, a no negociar con los grupos delictivos, y propone más bien a ADN apoyar un proyecto de enmienda para extradición de criminales. El tema de la negociación de los acuerdos con los grupos criminales ha sido una tentación de varios gobiernos en América Latina. Es decir, conocemos incluso de gobiernos nacionales y regionales que han pactado como una forma de bajar los índices de violencia y han llegado a acuerdos para decir, bueno, continúen con sus actividades, pero controlen la inseguridad. El tema con eso, Gustavo, es que son acuerdos de darse que tienen una profunda limitación. Y es que usted puede negociar con un cartel, por ponerle un ejemplo, pero usted no está seguro de que aparezcan unos subcarteles que no están en esa negociación y que continúen con sus actividades ilícitas, porque hay que entender que el narcotráfico es un negocio de índole capitalista que tiene que crecer, ampliarse, que siempre está en medio de las posibilidades, es incrementar el negocio, incrementar la riqueza, incrementar los ingresos. Y eso es imposible resolverlo únicamente con un acuerdo formal. Eso ya ha ocurrido en México, en Colombia, que se pactaban con unos grupos y resulta que a la vuelta de la esquina aparecía un cartel o un grupo delincuencial mucho más poderoso, mucho más diversificado, con mayor capacidad de violencia. Entonces no va a haber una salida por ese lado. Puede que eventualmente se frenen algunas de las consecuencias de la violencia narcodelictiva, pero el problema de fondo no se va a resolver. Creo que hay que entrar a discutir seriamente el tema de la despenalización o de la ligación de determinadas drogas, para con eso bajar el fenómeno del negocio gigantesco que implica el tráfico, la producción y el tráfico de drogas, sobre todo de cocaína. Hay ciertos referentes que debemos verlo para aprender de las experiencias, de las buenas y de las malas experiencias, para filtrar lo que se viene de las mismas. Y recordemos que aquí en Latinoamérica hay un caso que está pendiente, el caso Bukele. Hay incluso una acusación de la Fiscalía norteamericana presentada en contra de 13 líderes de Mara Salvatrucha, una de las pandillas, grupo delincuencial en El Salvador, que se lo ventila en una corte federal de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Allí se investiga el accionar de varios funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele de haber negociado con los líderes de estas pandillas la reducción de homicidios a cambio de grandes beneficios, un tema que aún no se ha cerrado. Aquí cabe la pregunta, el fin que sería el de disminuir o acabar con la delincuencia
justifica los medios. Gustavo, el gran problema del modelo Bukele es que muchos gobiernos pueden caer en la tentación de replicarlo en sus respectivos países. Frente a la incapacidad de resolver el tema de la violencia, que es cada vez más intenso, podrían, como eventualmente lo está señalando, lo está insinuando el presidente Noboa. Él dice, bueno, el modelo de cárceles de El Salvador es un modelo exitoso que podríamos trasladar al Ecuador. Pero vuelvo a repetirlo, eso tampoco va a resolver mayormente el problema. Si en El Salvador, usted creo que tiene, si no me equivoco, 60,000 pandilleros presos, ¿sí? Aparentemente hay un clima, digamos, de mayor seguridad porque ha sido enormemente la tasa de homicidio, etcétera. Pero eso no es que genera o no es que produce automáticamente una sociedad más armónica, una sociedad de paz, una sociedad donde sea fácil la convivencia social, porque el problema está ahí, el problema sigue existiendo. Tal vez hay un paño de agua tibia para que en un momento dado se logre controlar ciertas expresiones o ciertas manifestaciones del problema de la violencia y el narcotráfico, pero no lo resuelve. A la vuelta de la esquina volveremos a reeditar nuevamente los mismos problemas. Por otro lado, mire Gustavo, que hay que ser muy claros frente al discurso de los Estados Unidos. He escuchado yo al embajador Michael Fitzpatrick hacer una intervención que no es ninguna noticia, porque no es una novedad, ya todos sabíamos que el Ecuador está penetrado por el narcotráfico en todas las esferas de la sociedad, del Estado, en toda la institucionalidad, eso no es nuevo. Ahora dice que los equipos de fútbol, que algunos medios de comunicación, no nos sorprende, Gustavo, porque ya hace años venimos hablando y discutiendo sobre este tema. Pero lo que no dice el embajador Fitzpatrick es cuál es la responsabilidad de su país, de los Estados Unidos, en el fenómeno del narcotráfico. Porque los grandes consumidores de drogas, sobre todo de cocaína, son los Estados Unidos. Y en términos continentales, la mayor cantidad de droga que se produce, por decirlo un caso, en los países de los Andes, va hacia el mercado norteamericano. Y el tema de México y los grandes carteles tiene estrecha relación con la demanda en los Estados Unidos. El problema es, ¿por qué esa sociedad demanda tanta droga? Y a eso sí no hablan, porque en los Estados Unidos el tema del consumo se lo asumo desde una perspectiva de la salud pública. Este momento están aterrados con el tema del fentanilo y las consecuencias que puede generar en términos de, digamos, de muertes, de fallecimientos, de adicciones, etcétera, ¿sí? Pero el problema de la violencia, de la producción y del comercio de drogas se lo traslada a los países del sur, a los países pobres. Pero el señor embajador no habla de eso absolutamente nada. ¿Cuánto de responsabilidad tienen los Estados Unidos en la violencia que nos está afectando a nosotros acá? Entonces él pretende, digámoslo de una manera bastante diplomática, lavarse las manos y decir, es que estos países como el Ecuador son países atrasados, son países informales, donde no hay institucionalidad, que están atravesados por la corrupción, que hay una clase política ineficiente, etcétera. Lo cual no es mentira, pero él no analiza por qué se dan esos fenómenos en nuestros países. Él nos señala cuál es la responsabilidad de un sistema global que genera estas profundas desigualdades, cada vez mayores entre países ricos y opulentos y países pobres llenos de problemas. El gobierno de Noboa está realmente un tiempo muy corto, apenas supera los algo más de 10 días y tiene tantos problemas por resolver porque las cosas están mal en Ecuador. Prácticamente todo tipo de actividades están enfrentando problemas, los gobiernos autónomos descentralizados, los proveedores del Estado. Igualmente el sector privado se queja de una ralentización muy seria de la economía ecuatoriana. La inflación señala también avisos, hay deflación en Ecuador que se repite ya en algunos meses. Todo esto trae preocupaciones normales de los ecuatorianos sobre qué está haciendo, cómo está maniobrando el gobierno, pero para concretar en dos temas concretos, quizá porque son los más urgentes y los más sensibles, quisiera preguntarle a usted cómo ve las acciones del gobierno de Daniel Noboa en materia de economía, el uno, con una caja fiscal casi vacía, y en materia de seguridad, que son los temas que han antecedido a esta pregunta. Mire, el presidente Noboa hizo una insinuación que cayó prácticamente en el vacío, que era la posibilidad de que los grandes grupos económicos de este país
aportaran con un monto significativo de su riqueza para tratar de paliar en algo la crisis fiscal. Inmediatamente los grupos de poder, las élites de este país dijeron no, eso es intocable, eso es inaceptable, es innegociable. El asunto, Gustavo, es que con esas élites, con esos sectores empresariales absolutamente mezquinos y voraces, es imposible entrar en una lógica de recuperar la economía con un aporte generalizado, con un aporte de todos los ecuatorianos. Lo que quieren hacer es no solamente trasladar la crisis a los sectores populares, a las clases medias, sino seguir lucrando de una situación tan difícil por la que atraviesa el país. De verdad que ahí hay que discutir a fondo hasta qué punto nosotros en este país tenemos élites, sectores empresariales que tengan una mínima sensibilidad con los problemas económicos, un mínimo compromiso con las aspiraciones de mejores días para este país. Entonces, ahora envía el presidente Noboa una ley que es bastante tibia, que es insuficiente, que va a tratar medianamente de recuperar algunos ingresos para la caja fiscal, pero que es absolutamente marginal, porque frente a las demandas que tenemos por las deudas del Estado, que no solamente es el déficit fiscal, es la deuda con la seguridad social, es el cumplimiento de las obligaciones de la deuda externa, son las obligaciones con los gobiernos seccionales, eso implica un monto enorme. Y la aspiración de recaudación o el incremento de los ingresos para el fisco que está planteada con esta ley, si no me equivoco, son entre la quinta o la décima parte de las necesidades del gobierno central. El tema es que, claro, podemos salir del bache en este momento, pedir por ahí dinero a la Corporación Financiera Nacional para pagar salarios, pedir aportes empresariales y al final podremos cerrar el año cumpliendo con las obligaciones básicas del Estado. ¿Y qué pasa el 2024? ¿Qué va a pasar el 2025? Porque esto es como un remolino, ¿no? Es decir, empieza a girar y empieza a dar vueltas y cada vez se va yendo más al fondo la economía nacional, porque lo único que se está haciendo es tratar de tapar huecos sacando dinero de otro lado. Inclusive ya la deuda externa, si no me equivoco, está bordeando los 70,000 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿de dónde se podrá sacar mayor dinero en el caso de que el endeudamiento externo ha sido la única salida? Yo no sé si nos vayan a dar o nos darán algunas tasas de interés exorbitantes. Entonces, tenemos una situación de una profunda gravedad. Yo diría que es una crisis que podría llevarnos a una situación como la del año 2000, ¿no? Donde llega un momento en que ya es imposible manejar el país y manejar la economía. Pero yo hasta ahora no veo que existan propuestas y decisiones que en parte den una pequeña luz, una pequeña salida al problema que vive el país. Creo que el presidente Noboa recién está tratando de salvar los muebles hasta fin de año, pero habrá que ver qué plantea para el próximo año. Yo hasta el momento no he escuchado nada en concreto de lo que podría ser una respuesta a la crisis económica para el 2024 y el 2025, que es un año durante el cual él va a gobernar al menos hasta mayo. Vayamos al tema de los jueces, de ese proceso para elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia, que viene luego con la elección, otro proceso que se quiere iniciar para elegir unos 300 jueces para distribuirlos dentro del país. La elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia ha generado muchas protestas, hay acciones de protección de gremios de abogados. Hay un pronunciamiento que lo hizo hace 2 días Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien se suma a los criterios de que debe anularse, advierte a Wilman Terán de que seguir adelante con este proceso es generar un daño a la función judicial. Mientras en la Asamblea Construye, el Partido Social Cristiano, Acción Democrática Nacional apoyan ya un juicio político contra Wilman Terán, Javier Muñoz, Maribel Barreno. ¿Cuál es la opinión, cuál es el criterio de la comisión a la cual usted se pertenece, a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, sobre este tema? Bueno, como comisión ya me he hecho una advertencia de señalar que ese proceso está absolutamente viciado desde un inicio. Y hemos señalado que debe repetirse ese proceso, porque no es posible que la selección de jueces atente contra la propia naturaleza de la justicia, que es la imparcialidad, la independencia y la probidad. Personalmente, Gustavo, esto es una opinión mía personal, es penoso lo que está sucediendo, porque estamos en un proceso de descomposición cada vez mayor de la institucionalidad judicial. Si lo que está ocurriendo con el Consejo de la Judicatura y esas manifestaciones de absoluto atropello a la norma, a la ética,
porque hemos visto además comportamientos condenables de parte de algunos de sus miembros, lo que nos está arrastrando es a convertir a la justicia de lo que ya está bastante deteriorada prácticamente en una especie de albañal, ¿no? Una especie de pantano de la administración, en el cual pues van a aparecer cualquier tipo de conductas de personajes totalmente reñidos con la ética, con la decencia pública, con la moral, ¿no? Y eso es inaceptable. El tema es que cómo logramos salir de ese entrampamiento, porque hasta la fecha de hoy el señor Wilman Terán y el señor Muñoz siguen siendo funcionarios pese a todas las irregularidades que han cometido, hicieron mayoría de 2 sobre 5 miembros, han prorrogado de manera absolutamente arbitraria las funciones de algunos jueces que son además parte de los acuerdos con ciertos grupos de poder político para asegurar la impunidad. Eso el país no debería admitirlo, sin embargo ahí estamos. En otras épocas, Gustavo, tal vez la gente podría haberse movilizado, habría salido a las calles a reclamar y a condenar la conducta de estos. Claro, nos limitamos como sociedad a poner un mensaje en Twitter, a poner un like, a poner un no me gusta, a condenarle, pero no hay acciones de la sociedad para poner fin a este tipo de abusos y atropellos. Eso es lo más grave. En principio es vergonzoso lo que ha sucedido con ese concurso, a tal extremo que esa comisión internacional ya observó los procedimientos, dijo que son inválidos, que eso no está asegurando ningún tipo de transparencia y de ecuanimidad en la selección de estos funcionarios. De continuarse con este proceso, claro, vamos a entregar la justicia del país a grupos que operan con lógicas mafiosas, porque es así, son compinches, son amigos, son galladas, argollas, y que funcionan con pago de favores y con retribución de apoyo, ¿no? Y eso no es aceptable en una institución judicial. Entonces, hay que frenarlo. El problema es que el juicio político, según entiendo, no es que va a operar de manera inmediata, porque tiene que ir a la cola. Entonces, a lo mejor, cuando se logre, si se llega a sancionar a estos jueces que son totalmente impresentables, ya el daño esté hecho. Ese es el gran problema. Fíjese que ya hay daños que están hechos. Lo del juez que trabaja en función de cierto grupo político, absolviendo, dando habeas corpus, dando libertades provisionales, planteando posibles juicios a otros rivales políticos, eso ya está ocurriendo, ya está funcionando. Y eso hay que ponerle freno de alguna manera, Gustavo. Claro, este tema de la función judicial en Ecuador es sumamente delicado y dicho sea de paso, fue uno más de los temas sobre los cuales opinó Michael Fitzpatrick, señalando que se deben sancionar a jueces y fiscales que negocian con la justicia. Vuelvo a repetir, el señor Fitzpatrick, bueno, no hay que deslegitimar una opinión que puede ser valedera, pero debería preocuparse por las responsabilidades de su país en ese tema, ¿no? El tema del narcotráfico, que es el que corrompe y penetra todas estas instituciones, tiene también una causa y un origen en la demanda y el consumo de estos países. Hay que preguntarse, Gustavo, ¿por qué la sociedad norteamericana está inclinada con tanta intensidad al consumo de drogas? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sistema social y cultural que induce a que la gente consuma tal cantidad de drogas? Y eso es en gran parte la causa de lo que nos está ocurriendo a nosotros como país. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Gustavo, como siempre a sus órdenes. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8:06 minutos.